Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olimpia García López de la Universidad de Córdoba y voy a presentar mi comunicación titulada Prácticas interpretativas, repertorios y crítica musical. La interpretación musical en Sevilla durante la Edad de Plata, de 1920 a 1936. Antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador y científico darme la oportunidad de participar en este encuentro. La presente comunicación analiza los discursos sobre la interpretación musical publicados en Sevilla durante la Edad de Plata. Concretamente, se centra en el periodo que va desde 1920 al inicio de la Guerra Civil Española en 1936. El objetivo principal es conocer las prácticas interpretativas y los repertorios que en estos años se asentaron en la ciudad, prestando especial atención a la labor pedagógica y propagandística desempeñada por los críticos musicales. El acercamiento a este tema se realizará a través de los textos publicados por Luis de Rojas y Eduardo Torres, figuras centrales de la vida musical sevillana durante la primera mitad del siglo XX y redactores musicales de los diarios El Liberal, El Noticiero Sevillano y El ABC. Vamos a comenzar hablando de las prácticas interpretativas. Torres reflexionó constantemente en torno a su idea del verdadero intérprete, defendiendo que éste debía dar al público la obra artística de un autor tal y como éste la concibió en su mente, sin desfigurarla, transformarla ni darle otro sentido emocional que el propio de ella. Legitimaba su opinión fundamentándose en las enseñanzas de Beethoven y Liszt, centradas en el aspecto poético de la obra y en una interpretación fundada en la diferenciación de los momentos psicológicos, que no prestaba excesiva atención a la parte técnica o al mero virtuosismo. La multitud de opiniones que suscitó la interpretación de la Appassionata por Brailovsky en 1921 le llevó a publicar reflexiones basadas en los escritos del director de orquesta Felix Weingartner, en las que rechazó la exageración de los detalles, defendiendo que estos debían subordinarse siempre al carácter fundamental de unidad. Apuntó que, precisamente, esta comprensión del carácter de la obra era lo que había de artístico en la interpretación, subrayando la importancia de que la razón dominara por entero, para evitar que el sentimiento tomase proporciones exageradas y llevase a la incoherencia y a la falsa sentimentalidad. Según esto, el verdadero intérprete, digno de aplauso y de loa, era aquel que, aparte de poseer una técnica completa e impecable, ahondara en el carácter general de una obra y procurase la unidad de sentimiento sin buscar efectos que perturbasen esta unidad. Un aspecto al que Torres prestaba especial atención era la importancia de respetar fielmente la partitura, lamentando que afamados pianistas como Paderewski y Sauer interpretaran las obras, especialmente las de Chopin, a su capricho y según su modo de sentir. Comprendía que, por carecer de indicaciones en la partitura, esto podía ser disculpable en las piezas de Bach, pero no en las de Mozart, Chopin o Schumann. Tras la actuación de Julia Parodi en 1921, criticó la nefasta influencia de estos concertistas sobre los jóvenes españoles, advirtiendo que el abuso del rubato destruía el ritmo y dislocaba la línea melódica hasta el punto de convertir la obra en una cosa incomprensible y de efecto desastroso. Se lamentaba de que este efecto, que algunos llamaban genialidades de Paderewski, se había hecho crónico, convirtiendo los valses de Chopin en pedazos de música epiléptica y atormentante, recomendando, por tanto, huir de estos abusos antiartísticos y ceñirse a lo escrito y anotado por el autor, siguiendo el ejemplo de Riesler, al que consideraba fiel sirviente de la idea del autor. En 1922 criticó que Rubinstein, como nacido en Polonia, debería guardar un fervoroso culto a Chopin. En lugar de complacerse en desfigurarlo y hacerlo aparecer ante el público como un epiléptico, en gracia a los alardes de virtuosismo, que es lo que según Torres hacía. 10 años más tarde continuó criticando su libertad en las obras de Chopin y Falla. Rojas también censuró sus versiones de las danzas de Falla, recomendando al compositor gaditano que, como Rubinstein iba a Granada, le hiciera oír dichas danzas. Respecto a las interpretaciones de la música de Falla, resulta también interesante un texto de Torres de 1930, en el que critica a todos los pianistas que por Sevilla desfilaban, por sentir la necesidad de ensañarse con Falla, destrozando sus más populares obras, sin aire, ni ritmo, ni nada de lo que Falla pensó al escribirla, pareciendo más caballos desbocados o trenes lanzados a vertiginosa marcha. La única excepción para él la constituye el pianista estadounidense Ramón Méndez, que fue el único al que le oyó
una versión exacta y profundamente sentida del Círculo Mágico y La Danza del Fuego. Torres se mostró también muy crítico con las versiones de algunos pianistas de las obras de Mozart, que consideraba de gran dificultad, secundando las palabras de Wanda Landowska, quien decía que la menor partícula de polvo causaba en estas obras una mancha. Recriminó a Sauer ciertas libertades que desfiguraron el minueto de Mozart, afirmando que a su temperamento fuertemente romántico no podía venirle bien la serenidad y academicismo de los clásicos. Advirtió también, tras escuchar a la joven pianista Cafaret, del peligro de imprimir carácter romántico a las obras clásicas, cuya serenidad y pureza de líneas se dislocaban con interpretaciones caprichosas, alegando que el clasicismo de Mozart necesitaba una carencia absoluta de nervios y una paz interior que raras veces se encontraban en los pianistas jóvenes. A la hora de señalar las condiciones necesarias del director de orquesta, recurre de nuevo a Weingarten y establece dos géneros de interpretación sinfónica. Por un lado, los directores que son afectos al detalle minucioso, continuo y reiteradamente, y que están atentos al efectismo puramente superficial, que cautiva y atrae de momento. Y por otro lado, el director que mira ante todo a la gran concepción, a la línea arquitectural en su conjunto, y que, sin desdeñar los detalles necesarios a la variedad, procura presentar la obra en cuanto posee de grandiosa y monumental. Entre los primeros cita a Koussevitzky, Mengelberg y Toscanini, y entre los segundos engloba a Weingarten, Furtwängler y también Arbós, indicando del maestro español que sus versiones salían de sus manos claras y transparentes, y con toda la grandiosidad que en escena poseían, sin efectismos inútiles que apartasen la atención hacia lo único y procurando conservar por encima de todo la gran línea arquitectónica, que era el alma de la gran obra. Como antecesor de los primeros, cita a Hans von Bülow y de los segundos cita a Mendelssohn. A pesar de las continuas alabanzas a la orquesta bética desde su fundación, Torres evitó valorar públicamente la dirección de Halfter, pero en 1924 comentó a Falla por carta que, aunque llegaría a ser buen director, le faltaba aún mucha práctica, que lo moderno le iba mejor que lo clásico y que debía metronomizarle lo clásico. Otro crítico, Florestan, desaprobó el tempo de Halfter en un idilio de Sigfrido, aconsejándole refrenar su temperamento y no interpretar caprichosamente las obras. Cuando Falla, creyendo el autor de la reseña, preguntó a Torres la causa de este juicio, este lo corroboró, indicando que Halfter había convertido la obra en algo informe y desconocido, que más parecía un alegro festivo que lo que pensó el autor. En 1933, Torres reconoció públicamente que no había querido hacer ninguna valoración de Halfter hasta encontrarle en la plenitud de sus facultades directoriales, plenitud lograda, según Torres, en esos días de manera esplendente. Reconoció que, aunque anteriormente Halfter se dejaba llevar por su temperamento, perdiendo en algunas obras la celeridad que les era natural y propicia, ahora su espíritu se había serenado y sus nervios obedecían dócilmente a la voluntad. Y, sin perder nada de la fuerza de su temperamento, había llegado a la perfección del efecto buscado. En opinión de Torres, el concepto de nacionalismo en música no solo se aplicaba a la obra en sí, sino que se extendía también al intérprete, de forma que una obra cambiaba de carácter y color según la nacionalidad del ejecutante, que le imprimía su peculiar sello. Afirmaba que en los artistas de origen latino puro, españoles e italianos, la expresión musical era más honda y caliente, más avasalladora, al extremo de alterar muchas veces los ritmos y tiempos. Sin embargo, los nacidos educados musicalmente en países nórdicos como Alemania sentían y expresaban con pasión, pero más serenamente y con cierta tranquilidad amable, que no les permitía alteración alguna ni aun en los rubatos chopinianos de mayor romanticismo. Y el sello francés era equidistante entre estos extremos opuestos, conservando siempre una línea elegante y fina, jamás descompuesta. Con motivo de las calurosas polémicas y comparaciones que surgieron entre las interpretaciones del cuarteto Welling y el quinteto Rosset, Torres sentenció que no podían ni debían hacerse estas comparaciones, ya que se trataba de dos temperamentos completamente diferentes y antitéticos. Uno septentrional, académico, puro, que no se dejaba llevar del entusiasmo, más atento al fondo que a la forma, y subordinándolo todo al plan interior de la obra. Y otro completamente diferente, alma mediterránea, latina, amiga de lo pasional, que se dejaba llevar del entusiasmo, de la forma y del color. Una constante en los textos son las críticas a la afición del público sevillano por el mero virtuosismo o por un gusto guiado por el deleite, en lugar de por el juicio crítico con conocimiento. Torres hablaba de una floración en el gusto de la música prematura y sin consistencia, señalando que obras maestras como las sonatas de Beethoven o Rachmaninoff pasaban entre la indiferencia de los más, mientras que los aplausos eran todos para las piececitas cortas y del lucimiento para los artistas.
Refiriéndose al público que acudía a las veladas de la Sociedad Sevillana de Concierto fundada en 1920, afirmaba que aún faltaba mucho para llegar a una agrupación amante solamente del arte verdadero y no del virtuosismo, que consideraba el enemigo más encarnizado del arte. En consecuencia, criticaba a los artistas que se valían de su virtuosidad para halagar a los profanos, pues solo los dotados de buen gusto, que eran muy pocos, resistían a la ciganería de estos artistas. Por el contrario, aplaudía a los que no transigían con esto, como Francescati o Eisenberg, que sacrificaban gustosos el aplauso antes que la pureza de la interpretación. También la comprensión de la obra de arte se consideró algo fundamental en una buena interpretación. Torres afirmaba que una fiel y viva interpretación precisaba un estudio penoso y largo para encontrar las fuerzas creadoras de la obra y para identificarse con el estado de espíritu del compositor cuando la concibió. Habla de una facultad de comprensión altamente perspicaz e incluso de la transfusión del alma del intérprete en el alma del maestro. Así, alabó la concienzuda interpretación, demostrativa del profundo estudio que hicieron, de intérpretes como Leopoldo Querol o el Quinteto Clásico. Y pasamos ahora a hablar de los repertorios. Comenzamos hablando de la recuperación de la música antigua. Sin duda, la intérprete más elogiada por su comprensión de las obras fue Landowska, de la que Torres afirmó que su nombre quedaría grabado en la historia del arte por realizar la obra más grande de los tiempos presentes, resucitar todo un arte que parecía muerto para siempre. Aplaudía su ejecución precisa y exacta, puesta en vigor gracias a sus profundos estudios e investigaciones, que le llevaron a una comprensión profunda hasta identificarse con el estilo de la época. Sin embargo, se mostró contrario al empleo del piano en estos conciertos, pues el sonido, siempre igual y duro de este instrumento, lo ponía por debajo en cuanto a medios de expresión del clavecín, aunque otra cosa opinasen Joaquín Nin y sus seguidores. Rojas también alabó la inteligente y perseverante rebusca por archivos y bibliotecas del Cuarteto Aguilar, desenterrando interesantísimas obras de los vihuelistas españoles de los siglos XV y XVI, y de Joaquín Nin, desempolvando bellísimas páginas españolas que nos hacían revivir nuestro glorioso pasado. En 1982, Torres se congratulaba de esta regresión del gusto, gracias a la cual Couperin, Rameau o Scarlatti volvían a figurar en los programas, señalando que, además, los más célebres compositores se habían nutrido con su savia, Falla en el concierto, Stravinsky en sus últimas obras, Halfter en el adagio de su sinfonieta, etc. Otra cuestión que Torres alabó de Landowska fue su confección de los programas, los cuales delataban la mano de una gran artista, por ser verdaderos festines del arte musical, donde gozaban tanto la inteligencia como el corazón. Mostrándose totalmente contrario al placer y entretenimiento como único objeto de una audición musical, consideraba que los programas debían tener un carácter pedagógico para ir configurando el gusto del público e irlo encaminando a su concepción de buena música. De hecho, consideraba su confección como la piedra de toque del artista que quería merecer tal nombre y de las sociedades dedicadas al cultivo del arte musical. Sin embargo, reconocía que en ciudades como Sevilla, en las que la afición estaba en pañales, un programa confeccionado con altas miras artísticas no era del agrado de muchos, que no veían del arte más que la parte extrema. Así, se lamentaba de que un violinista como Busch hubiera tenido que ceder ante el gusto del público y presentar un programa incoloro y sin relieve. Mientras en Madrid interpretó las sonatas de Bach, Mozart y Beethoven, en Sevilla solo interpretó una. También se sintió frustrado de que Arrau hubiera ofrecido un programa sin novedad, que era repetición de lo que todos los pianistas regalaban a los públicos provincianos, reclamando que lo podía haber formado exclusivamente con el clave en temperado de Bach y las sonatas de Beethoven, que era lo que los destacados pianistas hacían en París, Berlín y Londres. Por el contrario, aplaudió el programa serio y sin claudicaciones, compuesto por 3 sonatas en una misma sesión, ofrecido por Goldberg. Defendió también que el orden de las obras debía ser cronológico y criticó el exceso de transcripciones de obras sinfónicas en pianistas como Rubinstein. Una de las grandes preocupaciones de Torres fue la introducción de la música moderna en los programas. A finales de la temporada de 1920-21, justificó que casi todos los conciertos de la Sociedad Sevillana de Concierto habían sido a base de autores clásicos, porque se había seguido el criterio de educar deleitando, procurando saturar de obras clásicas para luego, progresivamente, ir abordando las de los modernos maestros, que, dadas repentinamente y sin preparación, hubieran desorientado al auditorio. Sin embargo, al inaugurarse la siguiente temporada, criticó duramente la eliminación del trío de Ravel, que se había hecho a petición de un grupo de socios que no simpatizaban con la música moderna francesa, reprochando que hubiera que esperar a que las obras estuvieran consagradas y fueran del dominio público para que se pudieran escuchar en Sevilla, y reclamando a la Sociedad Sevillana de Concierto la pronta audición de los cuartetos de Franck, Debussy, Ravel y otros autores modernos. Con frecuencia dejó constancia y justificó la incomprensión de la música moderna por parte del público,
como ocurrió con las obras de Mussorgsky y Stravinsky interpretados por Brailovsky, o con los estrenos de The Pixie Ring de Wagner o Rispetti e Strambotti de Malipiero, ya que consideraba necesario para gustar y paladear estas piezas conocer la obra toda de los modernos, desde Debussy hasta Schubert. Sin embargo, siempre se mostró optimista y en ocasiones se llevó grandes alegrías, como en el estreno del cuarteto de Ravel, al que el público prestó gran atención, llegando a compenetrarse con algunos tiempos que fueron aplaudidos con entusiasmo. Por tanto, y aunque era consciente de que el público sevillano no estaba aún lo suficientemente cultivado para gustar y comprender las obras vanguardistas de Schubert, Bartók, Milhaud o Malipiero, luchó incansablemente por la programación de obras modernas que ya habían sido aplaudidas con entusiasmo en Sevilla, como los cuartetos de Debussy o Ravel y otras muchas, inéditas aún para Sevilla, que llenaban los programas de otras poblaciones. Las orquestas béticas, cuyo repertorio hemos señalado en verde, y Sinfónica de Madrid en naranja, fueron las que con mayor frecuencia programaron música moderna. El número que aparece entre paréntesis es el año en el que la obra fue interpretada por estas agrupaciones. Programaron música moderna tanto de españoles, Falla, Salazar, Los Halfter, Turina, Esclavo Palau, como de extranjeros, especialmente Ravel y Debussy, pero también Stravinsky, Satie, el Grupo de los Seis, Fauré, Bartók, Prokofiev o García Caturra. Y vamos ya con las conclusiones. Los conciertos organizados de los años 20 supusieron un cambio abrupto en la vida musical de la capital andaluza, ya que se pasó de los programas heterogéneos de las baladas musicales, en las que se mezclaba música vocal, instrumental e incluso recitado de poesía, protagonizado por aficionados y músicos locales, a la idea del recital o concierto que persiste en la actualidad, protagonizado por un único solista, agrupación musical u orquesta. Asimismo, se vislumbraron también transformaciones en el repertorio, pues los fragmentos de ópera disminuyeron en favor del lied y las piezas instrumentales virtuosistas en favor de sonatas, cuartetos, sinfonías, etc. Estos cambios fueron muy radicales para un público que, como el sevillano, acudía a los conciertos para pasar el rato y en el que más que una veneración por la obra de arte del compositor, lo que había era una veneración por el virtuosismo del intérprete. Por ello, fue muy importante la labor de propaganda que realizaron los críticos sevillanos, que definieron las líneas que debía seguir el verdadero intérprete, señalando los defectos y virtudes de los múltiples ejecutantes que por la ciudad desfilaron y adoctrinando al público sobre cuál era la buena música y la mala música. De hecho, estos desarrollaron también una importante labor pedagógica, pues sus columnas periodísticas se convirtieron en foros ideales en los que exponer reflexiones y análisis musicales, destinados a educar a un público, en su mayoría diletante, con la intención de que éste alcanzara una mayor comprensión de las obras consideradas por ellos como buena música. Además, prestaron especial atención a la comprensión e introducción de la música moderna, influyendo de manera decisiva en la formación del público y en la recepción y circulación de determinados autores que fueron introducidos en la capital andaluza, con un éxito considerable, como Falla, Ravel o Debussy. Por último, señalar que el análisis de las críticas locales podría dar una visión de la recepción de los distintos intérpretes nacionales e internacionales tuvieron en las distintas localidades, vislumbrando la acogida que tuvieron sus prácticas interpretativas entre la crítica y el público y, por tanto, los gustos de estos colectivos en las distintas regiones de la península. Además, permitiría establecer comparativas entre los repertorios ofrecidos por estos ejecutantes en el extranjero y en España, o incluso entre las distintas regiones españolas, observando si existieron diferencias significativas entre los programas de capitales centrales como Madrid y otras periféricas como Sevilla. Muchas gracias por su atención.